Está con nosotros el doctor Lastreta. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo le va, Lagui? Hola, Ivana, Marianita, Vaquita. Hola, doctor, buen día. Todo muy bien. Todo bien. Bueno, doctor, no sé si escuchó esta mañana o vio la información. Cada tanto viene una oleada de esta moda del parto en casa, ¿no? Sí, sí. Hace 4 o 5 años nosotros hablábamos acá, ahora de nuevo, con una información trágica, ¿no? Así es, sí, cuando venía llegando las chicas de producción me dijeron si podíamos conversar algo de esto. Sí, Sí. yo había estado leyendo sobre esto y nosotros hablamos varias veces de este tema, de lo que mal se llama parto humanizado, querer comparar que el parto domiciliario es un parto humanizado y el parto institucional, no sé qué será, deshumanizado, animalizado, no sé de qué se trata. Nosotros en alguna oportunidad, sin querer parecer presuntuoso, pero hicimos lo que sería la crónica de una muerte anticipada, ¿no? Sí. Anunciada. Esto que viene, porque ahora lo que se conoció es el fallecimiento de un bebé durante el trabajo de parto. En una chica, en una pareja de clase media alta, o sea que no es que no tuvieron recursos, que tuvieron que... Fue una decisión, una elección en cuanto a cómo debían hacer su hijo. El chico venía en podálica, o sea, venía de nalga, fue un parto prolongado, un expulsivo prolongado y lo que dice la autopsia es que murió por asfixia. Lo cual es horrible estar hablando de esto para quien le sucedió algo de esto, ¿no es cierto? Digamos, uno por ahí leía que el juez decía tal o cual cosa. Qué pena más grande que haber perdido un hijo en esta circunstancia. O sea, digamos, ningún tipo de pena va a aumentar lo que les pasó, el dolor que van a tener para toda la vida estos padres, ¿no es cierto? Porque por supuesto los padres eligen de esa manera pensando en que va a salir todo bien. Pero exactamente, pensando que va a salir todo bien y pensando que lo natural es esto. Digamos, mire, la medicina en la época medieval, el parto era considerado una cuestión menor. No la atendían los médicos, Claro. la atendían las comadronas. Sí. Se atendían en los establos. De ahí que había tantas infecciones puerperales, morían tantas mujeres y morían tantos chicos, se atendían en donde estaba el estiércol de los animales, digamos, era una cosa secundaria menor, una tarea menor que los médicos ni se acercaban. A principios del siglo XIX recién los médicos empiezan a involucrarse en el tema del parto. Y lo que se avanzó en los últimos años respecto a esto, con la institucionalización de los partos, el dejar de hacer los partos domiciliarios, ha sido enorme, digamos, la disminución de la mortalidad materna, la disminución de la mortalidad neonatal. No es sencillo, porque a veces uno escucha que en Holanda se hacen partos domiciliarios. ¿Sabe la gente cómo son los partos domiciliarios de Holanda? Son con un médico en la casa, con una ambulancia en la puerta, donde tenés todo, digamos, es una terapia intensiva neonatal, como para atender a la mamá en el caso de que sea necesario y al niño y trasladarlo inmediatamente a un centro asistencial. Esto aquí en nuestro país, esto hoy por hoy es imposible, ni hablar de esto, de disponer elementos, recursos para hacerlo de esta forma. Pero sí ir a un nosocomio. Sí, Marianita. Doctor, no, es que estos días se habla mucho del caso de Juana Repeto, que ha elegido ser mamá sola, se ha hecho un tratamiento de inseminación artificial, y ella contó en los últimos días, porque tuvo un cruce con una de sus seguidoras a través del Twitter, de que lo que se usa ahora, quienes pueden, porque para esto también hay que tener muchos recursos, es tener una gouda, que es una persona, una partera que te ayuda, y que se intervenga lo menos posible de parte de los médicos, o sea, que el médico solamente intervenga si es necesario. Eso es lo que argumenta eso, o sea, es un parto mejor en la clínica, con una partera o gouda que asiste a la mamá, y en el caso de que esa situación se complique, intervienen los médicos con una anestesia, con un cesárea, con lo que sea necesario. Eso tendría otras medidas de protección, Por supuesto. Mire, el padre de lo que se denomina parto humanizado es Michel Oden, un francés, un profesor, un médico obstetra, que después vivió en Inglaterra, y él fue el que primero empezó a hablar de que el parto debe ser una cosa natural, que debía ser en la casa, rodeado de la familia. Hoy vive, este médico es grande, está retirado, pero escribe mucho y habla mucho sobre esto, y él dice que fue un error decir eso en sus comienzos. Él hoy habla de que lo ideal, el parto ideal, sería el parto donde la mujer está sola en su casa,
con una doula o una partera, doula, eso es la palabra. una acompañante. Sí, yo digo doula porque así se escribe. Sí, una dula. Sí, una la dula. Sí, eso, no sabía bien yo cómo se pronunciaba. Brasil tiene mucho de esto. Brasil ocupa mucho de esto, la acompañante del parto, que no es una obstetra, no es una partera, pero es casi. Está en condiciones de atender. Y él dice, la mujer tranquila, sola en su habitación, en su medio, una partera sentada en un rincón tejiendo, y el médico en la cocina conversando con el marido. No el marido con ella. Él lo que habla, y una ambulancia en la puerta, ¿cierto? Claro, pero es lo que él dice, que el parto es una cosa privada, donde, digamos, no hace falta que haya mucha gente, que lo que hace es transmitir temor y ansiedad a la parturienta. La oxitocina es una hormona que dice, esto es en boca de Michel Oden, él dice, es una hormona muy tímida, que si hay muchos espectadores no aparece, y esto es lo que hace que el parto sea un buen parto, que haya buena dinámica, buenas contracciones, buena dilatación. Dice que la ansiedad del marido se transmite a la mujer y hace que se segregue más adrenalina, que es la hormona que se segrega para huir o para luchar, digamos. Que anula la otra. Que anula la otra hormona. Entonces, mire, esto, volviendo al caso específico que pasó en Neuquén. Hoy conocemos que falleció un chiquito, falleció un bebé, un neonato, ¿no es cierto? Ahora, conocemos de los partos domiciliarios las complicaciones que pueden haber en el bebé. No, seguramente que no. Yo conozco algunas por amistad con profesionales de Río Cuarto, de algún lado, donde esta tendencia tuvo un poco de desarrollo, y me cuentan de chicos que terminan en neonatología con afecciones importantes por haber hecho un parto muy prolongado en la casa, todo muy lindo, con música, con velas aromáticas, con pétalos de rosa en la bañadera, pero la parte técnica, asistencial, no está presente. Una de las complicaciones más comunes es que el bebé traga meconio, ¿no? Y pueden terminar internados también. Claro, en un expulsivo prolongado, ¿no es cierto? Cuando es muy largo la última parte del trabajo de parto, el bebé defeca, y esto es el meconio, y aspira meconio y produce cuadros graves de puede provocar broncopulmonares. También cuestiones neurológicas irreversibles. Por supuesto, porque hay el tema de la asfixia es lo que te va a traer, la poca oxigenación de la célula cerebral en este momento hace que tenga cuestiones irreversibles. Estas parálisis que se dicen por un parto largo. Es decir, doctor, para redondearlo, es mejor ir con el médico. Pero es mejor ir con el médico. Aparte, ¿Para qué arriesgar? otra cosa la que también hay que aclarar es que no es que porque sea naturalizado el parto casero es más económico, al contrario, tener una ambulancia en tu puerta y todo. Un extra que no solamente es a la dula, sino a la partera, y suelen costar ¿es muy legal? caro. Digo, ¿está legislado en la Argentina esto? Acá hay un vacío, que viene desde las parteras. Exactamente. Claro, estas personas, las dulas, tienen un título habilitante, pero a nivel jurídico. Pero son exactamente acompañantes de la mujer que está en trabajo de parto. No intervienen, acompañan, ayudan, controlan. Bueno, pero yo conozco una chica que tuvo un parto así con una dula, si es que se dice así dula, y me contó que tuvo una fantástica experiencia. Obviamente tenía la ambulancia y todo fuera de su casa, pero la función y la preparación tanto emocional que tienen y profesional que tienen estas personas es realmente muy importante y muy intensa, ¿no? El doctor tendrá la estadística. La mayoría de los partos son buenos. El problema es que hay que actuar cuando no son naturalmente buenos. Pero yo si fuera a ser mamá, no me arriesgaría a que al mío le pasara algo. Cuando viene todo bien, nos enteramos a cada rato, los policías atienden el parto, reciben al chico, el chico sale fantástico, todo. El tema es ante la complicación, que no son raras, no son frecuentes, pero no son raras. Pero están. Y lo que decía recién Ivana, de que es más caro, una obra social no cubre un parto domiciliario. La obra social no le va a pagar porque la ambulancia esté parada en la puerta de su casa. Si usted es afiliado también a hay que una obra aclarar, social, doctor, y eso yo lo viví muy de cerca, el hecho de que hay
hay casos en clínicas de Córdoba que apuran también el parto. Entonces colocan la hormona de la oxitocina, obligan que el bebé nazca antes. También pasa eso, de que no permiten de que la mamá tenga su proceso hasta que pueda parir con la oxitocina y colocan, digamos, la hormona para que dilate, y muchos también casos de cesárea, sin necesidad, que el bebé está ubicado para nacer y bueno, se ha vuelto también un comercio la cesárea. Evelyn, yo lo de comercio te diría que no. Esta historia, este mito de que la cesárea es un comercio, ¿para quién? ¿Para quién es el comercio? El médico cobra exactamente lo mismo por un parto que por una cesárea. Lo mismo, no cobra ninguna cosa más. El mismo arancel por una cosa. Exactamente el mismo arancel. El neonatólogo cobra lo mismo por el parto que por la cesárea. Se agregan otros profesionales, se agrega el anestesista, pero que si también era un parto y que lo querían con anestesia, el anestesista también está cobrando. O sea, se agrega el anestesista y se agrega algo más de medicación, porque la mujer en vez de estar un día internada, está 2 días internada, y entonces, ahora, ¿es más caro una cesárea que un parto? Sí, es más caro. Ahora, no es negocio para nadie, digamos, los dueños de las clínicas prefieren tener parto. Las clínicas prefieren tener parto, pagan casi lo mismo. Está una tarde, no come, no produce ningún gasto y el módulo viene más o menos igual. O sea que eso sáquenlo. Que digan que es más cómodo una cesárea para un profesional, que uno a esto lo ve muchas veces, que la paciente viene y te dice, mira, yo no voy a estar, yo no voy a estar de tal fecha, yo no voy a estar, ay doctor, antes de que usted se vaya, hágame una cesárea. Esto lo dicen las pacientes. Otro de los motivos por los cuales han aumentado la cesárea, y las mujeres antes de los 30 años casi nadie tiene chicos. Casi nadie, casi no tienen chicos. A medida que tienen más años son mayores las probabilidades de tener una cesárea. A medida que tienen más años, no solamente por una cuestión fisiológica aumenta el número de cesáreas, sino que la mujer es mucho más temerosa. Una chica a los 20, 22 años se lleva el mundo por delante, a los 35 ya tiene un miedo más o menos y a los 40 tiene un terror. Y bueno, y además es un riesgo. Exactamente, doctor, esto aumenta, o sea que saquemos esto de que es negocio la cesárea, porque no es negocio para nadie. Que hay más cesáreas es cierto, que hay mayor demanda por parte de la familia, que la familia te presiona cuando vos estás, la mujer lleva 1 hora en trabajo de parto y el doctor la va a dejar seguir sufriendo, no le va a hacer una cesárea. O sea, presiona a todo el mundo. A nosotros, si usted me pregunta para usted qué es más cómodo un parto o una cesárea, y sin ninguna duda, en vez de estar 8 horas con la mano en la panza de la paciente esperando que se produzca el parto, se interna la paciente y voy y le programé una cesárea, es más cómodo. ¿Gana más usted con esto? No gano ni nada.